Bueno, buenas noches. Señor rector de la universidad, autoridades, decanos, decanas que nos están acompañando, secretaria del área de género y diversidad de nuestra universidad, colegas, docentes, estudiantes, amigos, amigas, público en general. También quiero decirte, Ana, que está la presidenta del Colegio de Psicólogos aquí acompañándonos. Bueno, bienvenidas de esta noche. Hoy tengo el enorme orgullo de presentar a una mujer, a una mujer cuyos títulos solo muestran una parte de su producción. Ana María Fernández es doctora en psicología, psicoanalista, investigadora. Fue profesora de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Consejo Asesor del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Escribió numerosos libros abordando la temática grupal, institucional, colectiva y de género. Además, fundó la primera cátedra de estudios de género en Latinoamérica. Sin embargo, nombrarla de este modo no me resulta suficiente, porque recuerdo que en el recorrido de la formación, en nuestras aulas y pasillos y discusiones, aparecía su nombre desde tiempos muy tempranos, conmoviendo con su modo implicado de pensar y hacer. El primer encuentro se produjo en lecturas apresuradas y ávidas sobre grupos e instituciones, posteriormente en la necesidad de referencias psicoanalíticas comprometidas con los debates de época. Entonces llegaba Ana María Fernández, llena de generosidad, que nos alojó en la búsqueda, obsequiándonos en cada encuentro un artículo, una clase, materiales con coordenadas lúcidas en las que nos proponía revisar la episteme en las producciones psicoanalíticas. Entre sus relatos nos encontramos con la historia de mujeres que en plena dictadura empezaban a conectarse, a revisar teorías y mandatos en clandestinidad y que con la democracia deciden plantear la necesidad de rever las conceptualizaciones que desde el psicoanálisis se sostenían y reverla desde categorías feministas, desde la cuestión de esa episteme que sostenían, desde la política. Y me detengo en esta marca, que es una marca de transmisión. Trabajar constantemente interrogando las teorías y su contemporaneidad. Así vimos transformar sus producciones. Primero con estudios de la mujer, una cátedra armada al calor de la segunda ola, heredera de los planteos de Simone de Beauvoir, sobre qué es una mujer, pero no quedó ahí, porque después surgió la diversidad en las mujeres, no todas somos lo mismo, no todas somos iguales. Y ahí hablaban los feminismos negros, los feminismos de bases, las clases sociales planteadas por los feminismos socialistas. Y después incluyó muy tempranamente, en el año 95, la cuestión relacional y las masculinidades, que ya empezaron en el plural. Finalmente, nos encontramos una Ana María que cambia el nombre de la cátedra en el año 2000 para llamarse Estudios de Género. Y luego, a partir de 2010, incorpora las disidencias sexuales e identitarias. Es decir, como ella nos decía, no se trata de descansar en las teorías, sino de leer en los intersticios nuestra propia contemporaneidad. Percibir la oscuridad en nuestro tiempo como algo que nos corresponde y que además no hay que dejar de interpelarlo. Podemos decir entonces, tomando a Lacan, que Ana María Fernández, en su hacer, produce un psicoanálisis a la altura de la época. Por su compromiso, por su producción, por su ser incansable, por ser Ana María Fernández referente y pionera en esa articulación, como dice la gente de su cátedra, entre psicología, el campo de la subjetividad y los estudios de género. Y porque a las lógicas de dominación y exclusión que produce el capital le contrapuso siempre una ética política del trabajo con el sufrimiento humano, hoy nos enorgullece entregarte el título Doctora Honoris Causa de la Universidad Nacional de Rosario.
Ahora escucharemos a Juliana Lacour, psicóloga y profesora titular de Organizaciones e Instituciones B, quien leerá la Laudatio. Buenas noches, ¿se escucha bien? A todos, todas, todes. Hoy me encuentro para presentar con orgullo, en nombre de la Facultad de Psicología y de la Universidad Nacional de Rosario, de nuestra decana Soledad Cotone y de Paula Sagué, de la Secretaría de Extensión, también en colaboración con las Secretarías de Ciencia y Técnica y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la entrega del título de doctora honoris causa a nuestra querida Ana María Fernández. Desde que Soledad asumió el gobierno de la Facultad de Psicología, trajo con ella una insistencia de trabajo y un compromiso. Reconocer a aquellos maestros, maestras, argentinos, argentinas, que han producido aportes extraordinarios a las prácticas y saberes de nuestra disciplina y al psicoanálisis en particular. Un pensamiento argentino que supo estar siempre a la altura de los difíciles acontecimientos históricos que fueron balizando la historia de nuestro país. Un pensamiento argentino que se ha empeñado en ligar la clínica a lo social y lo político. Insistencias de Soledad y un deseo común a muchos de nosotros, nosotras, nosotres, aquel que pretende recuperar las marcas filiatorias por muchos años borradas y continuar con la exigencia de pensamiento y trabajo que los nuestros y las nuestras han promovido. Y Ana María es una de las nuestras, por su capacidad inclaudicable para producir teorías, investigaciones, espacios clínicos, supervisiones, lecturas y análisis críticos de nuestro histórico social, esa trama indisociable de las subjetividades siempre en juego. Y es sin dudas una de las nuestras, por su lucidez extraordinaria para leer el difícil tiempo nuevo, cada vez, una y otra vez, y por su potencia transformadora y su vitalidad contagiosa. Corresponde decir, ahora un poco más formalmente, porque de eso se trata, que Ana María es psicoanalista, analista institucional y grupalista desde la primera hora. Es doctora en psicología, fue profesora plenaria titular de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos y es actualmente profesora consulta. A su vez, es fundadora de la primera Cátedra de Estudios de Género en Latinoamérica, en Buenos Aires también, en 1987 la crea. Y es ya profesora honoris causa por la Universidad de Mar del Plata. Ha dirigido ininterrumpidamente desde el año 86 hasta el 2017 investigaciones en temáticas inaugurales como, entre otros, los imaginarios sociales, las asambleas barriales y fábricas recuperadas, las diversidades sexuales. Ana María es autora y compiladora de numerosos libros en la temática de género, como también en el área de grupos, instituciones y subjetividades colectivas. Entre ellos, El campo grupal, en 1986, La mujer y la violencia invisible en el 89, Las mujeres en la imaginación colectiva en el 92, La mujer de la ilusión en el 93, La invención de la niña en 1994, Instituciones estalladas en el 99, Política y subjetividad en el año 2006, Las lógicas colectivas en el 2007, Las lógicas sexuales en el 2009, La diferencia desquiciada, que es una compilación del 2013, Jóvenes de vidas grises en el mismo año, y Psicoanálisis, este último texto extraordinario, Psicoanálisis de los lapsos fundacionales a los feminismos del siglo XXI. Es del año 2021. En el año 2020 fue convocada como supervisora externa por la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, perteneciente al Ministerio de Género y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Trabajo que realiza hasta diciembre del año 2023. En el marco de esa experiencia ha publicado la serie de fascículos Las violencias por razones de género, política, debates y actualizaciones, donde se expresan sus conceptualizaciones sobre las políticas públicas. Desde allí, en colaboración con Mercedes Jurek, ha compartido la puesta en valor de una revisión profunda y permanente de la gestión de políticas públicas nacidas a partir de la creación de los consejos de las mujeres, tanto a nivel nacional, desde en el año 91, como provincial en el año 1987,
hasta la actualidad con la creación de los ministerios, o como afectuosamente le gustaba decir, las ministerias. Y ya no, ¿no? La de provincia sigue. Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas el Premio ONU Mujer, el Premio Mujeres Luchadoras de Latinoamérica de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALA, el Premio CONEX de Platino en Psicología, a la personalidad más distinguida en la temática, y fue designada graduada ilustre de la Universidad Nacional de La Plata en el 2018. Ya con menos formalidad quisiéramos destacar algunos mojones que delimitan insistencias clínicas y políticas en su vida. Ana María es egresada de la Universidad de La Plata, su ciudad natal, lugar en el que da los primeros pasos tanto de su práctica clínica como de la docencia universitaria. Allí coordina diversos grupos de estudios sobre psicoanálisis y epistemología y trabaja como psicóloga en el equipo de psicopatología de la Dirección de Sanidad de la Universidad Nacional de La Plata. Sus primeros artículos provienen de las experiencias en conjuntos realizadas en ese dispositivo. Pero los tiempos se volvían cada vez más enrarecidos y las persecuciones políticas evidentes. Exilios, desapariciones, incluso secuestros de compañeras en sus lugares de trabajo, marcaron el modo de vivir en lo que Ana María llama su incilio. Así, en 1975 decide, junto con su familia, su pareja y un hijo de 10 años, embarazada de su segunda hija, mudarse a la ciudad de Buenos Aires. Luego vendrá su tercera hija y el refugio en la maternidad, la familia y el encuentro con amigos, con quienes pensar, debatir, escribir. Escribir, otra marca indeleble de Ana María. Refugios amorosos y escrituras que impedían el arrasamiento promovido por la dictadura. Desde los tiempos dictatoriales hasta hoy, lo voy a decir con sus palabras, proceso deconstructivo reconceptualizador fue habilitando la posibilidad de pensar un psicoanálisis postpatriarcal y posheteronormativo. Esto constituye una insistencia de trabajo en toda su obra. Asumir la difícil pero fructífera tensión entre psicoanálisis, los feminismos, especialmente los estudios de género, es decir, su versión academicista, y las biopolíticas. Subrayo, psicoanálisis, feminismos y biopolíticas. Sin lugar a dudas, la columna vertebral de todas sus trayectorias productivas y deseantes. Porque hay que decirlo, para Ana María siempre se trata de pensar las potencialidades del deseo en juego. Vale poner de relieve que en aquellos tiempos de terror, a pesar de ellos y aún más, como estrategia para, según ella, salvar su cabeza, Ana María participa activamente del Centro de Estudios de la Mujer, escribiendo artículos producidos al calor de los debates con diversas compañeras en torno a las temáticas feministas. Así surge un artículo pionero, emblemático en la temática, La fobia al placer femenino, plena dictadura. Aquel centro, creado por su compañera Gloria Bonder, tuvo como marca de origen, al igual que muchos grupos de estudio de entonces, el despido de las universidades, de muchos docentes y profesores, y el esfuerzo por reunirse y seguir pensando como modos de resistencia intelectual de aquellos tiempos. Ella misma participa de grupos de estudio coordinados por Héctor Fiorini, por Raúl Ciarreta, Tato Pavlovsky, entre otros. Luego vendrán un sinnúmero de grupos de estudio dirigidos por ella. En el año 2013 pudimos, algunas de nosotras, en Rosario, participar de un espacio de supervisión institucional y de estudio que supo darle continuidad al encuentro que tuvimos con ella en los años 90. En aquellos encuentros se presentaba siempre atenta a las modalidades, las tensiones y los debates colectivos con sello rosarino, poniendo en análisis las lecturas particulares de nuestro territorio. Y lo hacía además acompañando especialmente el momento vital de cada una de nosotras, nuestras maternidades, embarazos, familias, es decir, sin dejar de acompañar nuestras vivencias singulares con humor, con picardía, con entusiasmo contagioso. Ningún análisis sociohistórico podía resultar de una lectura sin nosotras, nos decía, sin el análisis de la implicación de cada una y del grupo. Así, las lecturas siempre fueron situadas en una trama ineludible, aquella que liga lo social a la subjetividad y a la política.
Menciono los 90 y no puedo eludir el desasosiego de aquellos años para los estudiantes que por entonces, en esta misma facultad, en esta misma universidad, resistíamos al intento de desmantelación de la educación pública. Años donde su palabra y capacidad para poner en análisis los efectos de las políticas neoliberales en la subjetividad y en las instituciones constituían líneas de fuga, de resistencia, de creación incesantes. El análisis de los grupos, las instituciones y las biopolíticas. Y aquel paradigmático libro, Las instituciones estalladas, que supo ser el abrigo con el que pudimos leer los analizadores sociales de aquel entonces. Pensar la instalación del miedo, el desalojo de las diferencias, la renegación de la historia, fueron claves para salvar ahora nuestras cabezas. Luego vendrá el análisis sobre las lógicas colectivas, el análisis del estallido social del 2001, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, el lugar del cuerpo en las significaciones sociales colectivas y las mujeres. Otra vez y desde siempre, esta enorme apuesta de elaboración de Ana María, el feminismo y los estudios de género, que con total generosidad dona a las jóvenes que hoy, en movimiento, salen a las calles con sus pañuelos verdes. El feminismo como clave de lectura transversal, aquello que supo ser individualizado ya en los años 90 por el mundo hispanohablante, como la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, y a Ana María entre las pioneras. Y para finalizar, solo señalaré otra insistencia clínica y política de Ana María, aquella que trata de recuperar la potencialidad disruptiva del psicoanálisis y su hospitalidad, algo que no resulta solo de la lectura de sus textos, sino de la multiplicidad de espacios y líneas de elaboración de prácticas y saberes que ha propuesto durante tantos años. Lugares donde encontramos siempre el impulso para pensar, según sus palabras, los diferentes dispositivos de vulneración, las operatorias cotidianas de dominio y sujeción, y cartografiar el panorama de insumisiones para pensar y hacer existenciarios más justos. Gracias, querida Ana María. Nuestra facultad hoy te celebra y celebra este merecido título, doctora honoris causa, con causa de honor. Invitamos ahora al rector de la Universidad Nacional de Rosario, licenciado Franco Bartolacci, para que nos dirija unas palabras. Hola. Está potente el sonido. Bueno, buenas noches. Hola, hola. Bueno, buenas noches a todos. Querida compañera decana de la Facultad, Soledad, estimada Ana María, desde hoy formalmente profesora de la Universidad Nacional de Rosario, a todas las autoridades, miembros de esta maravillosa comunidad de la Facultad de Psicología que tanto queremos, a quienes nos acompañan en representación de otras áreas, facultades de nuestra universidad, autoridades de la ciudad. Siempre es un gusto compartir los doctorados honoris causa, porque en cada acto decimos mucho de quien homenajeamos y también decimos mucho de lo que pretendemos y queremos modestamente ser como institución. Te aseguro, Ana María, si me permitís tutearte, que pocas veces hay tantas adhesiones con palabras tan afectuosas y tan lindas, y muy pocas veces un auditorio tan colmado como el de esta sala hoy.
y quizás no haya mejor fotografía o síntesis del valor que tiene este reconocimiento que esto que hoy sucede en este auditorio. Soledad y Julia han sido exhaustivas en las razones que justifican esta distinción, en los fundamentos que confirman por qué teníamos que llegar con este reconocimiento, y además lo han dicho muy bien. Por tanto, no quiero sumar argumentos a lo que justifica desde una perspectiva disciplinar, académica, curricular, también ideológica y política, como bien se ha señalado, esto que instituye nuestra universidad como reconocimiento, que fue aprobado por unanimidad por el Consejo Superior a propuesta de esta casa y que hoy estamos entregando. A mí siempre me gusta, más que reparar en lo que puede señalar un currículum, una trayectoria académica, un aporte en particular, destacar, priorizar, cuando resolvemos reconocer a alguien, su testimonio de vida. Por supuesto que, tratándose de una institución académica, ponderamos qué produjo aquella persona a quien reconocemos con este título, que es la distinción máxima que entrega una universidad. Pero lo dice claramente nuestra ordenanza, y yo creo que por la historia del sistema universitario argentino y por la universidad que nosotros queremos y aspiramos ser, vale siempre mucho más un conjunto de principios y valores que se ponen en evidencia en ese testimonio de vida de quien estamos homenajeando que cualquier producción que haya generado. Entonces, yo vengo hoy en nombre de la comunidad de la Universidad Nacional de Rosario a decirte gracias. Gracias por ese testimonio de vida. Gracias por concedernos el privilegio de incorporarte formalmente como profesora de nuestra universidad. Y gracias porque en esa manera de hacer, de pensar y de sentir el mundo, hay cosas que a nuestra comunidad movilizan, interpelan y conmueven. Y son las razones que hoy nos empujan a estar compartiendo este emotivo acto. Decirles también que cada vez que una institución reconoce a alguien, como indicaba inicialmente, también está diciendo o pretende decir mucho de sí misma. Un reconocimiento no es solamente la valoración del aporte de quien reconocemos, sino también una especie de declaración de principios de la propia institución. En la historia que ponemos en valor, estamos diciendo los valores en los que nosotros nos reconocemos. ¿Cuál es ese espejo en el que queremos mirarnos para hacer mejor las cosas que nos caben por nuestra responsabilidad, para hacer todos los días algo más cerca de lo que aspiramos modestamente construir? Entonces, para quienes creemos que en este mundo hostil en el que estamos viviendo, en esta sociedad cada vez más indolente y cruel, en este país que parece dispuesto a revisar hasta aquellos acuerdos que pensábamos ya estaban fuera de la agenda y la discusión política, para quienes entendemos que la educación pública, la universidad pública, la producción científica, la tarea de la investigación, de la producción del conocimiento, cuando se asocia a la voluntad y la vocación de transformación, tienen un rol sustancial en el tiempo que estamos viviendo, quizás mucho más que otras veces, por tu historia, por tu testimonio de vida, por lo que has aportado a la disciplina y mucho más allá de los márgenes de la misma, este acto sea hoy, más que nunca, además de un reconocimiento, una declaración política de la Universidad Nacional de Rosario.
para una universidad que hizo como ninguna otra parte, aún cuando le queda todavía mucho por hacer, de la agenda de género una agenda prioritaria y central de trabajo para la construcción de una universidad feminista. No solo es un mandato reconocer tu legado y tu aporte, es también una declaración de principios y una declaración política en este tiempo, donde se pretende retroceder en cualquier agenda que haya restaurado, conquistado y ampliado derechos, es una declaración política de lo que queremos ser. Para una universidad que transita con dolor un momento muy difícil para la educación y el sistema del país, esa manera de hacer las cosas, que sintetiza lo que nosotros pensamos e imaginamos del ser universitario, es también no solo un reconocimiento a tu historia y a tu hacer, sino una manera de contar cómo queremos seguir siendo nosotros mismos. Vivimos un momento tremendamente difícil. No voy a compartir con ustedes las cosas que ya saben. Tenemos problemas presupuestarios los que busquen, tenemos una situación insólita, dolorosa, angustiante para los trabajadores docentes, no docentes, para los investigadores, para quienes hacen ciencia, que atraviesan salarialmente el peor momento que se recuerde desde la recuperación de la democracia hasta acá. Tenemos una situación en el sistema científico que es peor todavía que la que tenemos en el sistema universitario. Peor que todas esas cosas es tener que soportar todos los días, todas las semanas, una campaña sostenida, sistemática, planificada, intencional, que intenta desprestigiar lo que sucede en las universidades y en la ciencia de la nación, porque con ese desprestigio se busca fundamentar la desjerarquización y el desfinanciamiento del sistema. Cuando se denosta la tarea académica y científica, cuando se pretende desmerecer la relevancia política que por su fisonomía, por su historia y su constitución el sistema universitario tiene, cuando se ningunea todo lo que sucede en nuestra institución, cuando se intenta en vano, pero todos los días con mucho empeño, que la universidad deje de ser lo que es, porque siendo lo que es, transforma la vida de la sociedad y la cambia para garantizar umbrales de justicia, igualdad, humanidad y convivencia, necesarios al menos de nuestra perspectiva. Cuando se insiste brutalmente con aniquilar el poder transformador y revolucionario que la educación tiene en la sociedad del conocimiento, no hay acto más oportuno, no solo porque es un acto de justicia para con tu aporte y de tu historia, sino también porque es una declaración política contundente de la Universidad Nacional de Rosario que reconocer tu aporte académico, también tu aporte ideológico y tu aporte político. Entonces, en nombre de la universidad, gracias por eso. Yo suelo terminar siempre con una apelación al himno, porque sobre todo en este tipo de actos me provoca siempre muchas cosas. Hoy se escuchó más fuerte que nunca y está bueno porque hace falta en estos tiempos abrazarnos ahí para juntar fuerzas. Pero el himno nos invita en la última parte a morir con gloria. Y yo siempre señalo que para morir con gloria, primero hay que saber vivir dignamente. Esa dignidad con la que viviste la vida, que a nosotros nos conmueve y nos empuja a defender esta causa, es lo que venimos a agradecer hoy. Bienvenida a la Universidad Nacional de Rosario.
Bien, ahora el rector, el licenciado Franco Bartolacci, va a proceder a la toma de juramento. Damos lectura de la resolución número 217/2023, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctora honoris causa de la UNR a la doctora Ana María Fernández. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve. Artículo primero, otorgar a la doctora Ana María Fernández el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el madrinazgo de la doctoranda, doctora Ana María Fernández, a la señora decana de la Facultad de Psicología, psicóloga Soledad Cotone. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, entonces, el rector procederá a tomar juramento. Doctora Ana María Fernández, jura respetar y hacer respetar en cuanto a usted dependa el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, juro. Bienvenida a la Universidad Nacional de Rosario. Se hará entrega ahora del diploma y la medalla que acreditan el título. Ahora escucharemos la conferencia de la flamante doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, doctora Ana María Fernández, titulada Lo cruel, lo obsceno, lo violento. Las lógicas del capital se reinventan. Bueno, hay que poder hablar ahora. Haremos lo posible. Curiosamente yo venía, siempre que vengo a esta aula además, venía recordando que las primeras veces que vine, que me traía una agrupación que no sé si existe, no las cátedras, los alumnos, la Pampillón, la Santiago Pampillón. Y yo hacía muy poco que estábamos en democracia, muy poquito. Y entonces, además yo recordaba muy bien a Santiago Pampillón y todo lo que había pasado, no era un nombre abstracto. Y no podía empezar a dar la charla, conferencia, clase, porque me largaba a llorar, porque ya Pampillón era un significante que me revolucionaba toda, porque volvíamos a las aulas después de 10 años de proscripción, por todo, porque había ahí una juventud que quería recuperar el tiempo perdido o el tiempo dormido. Y bueno, y entonces yo iba a hablar y no podía porque me ponía a llorar. Espero que no pase lo mismo. Pero entonces buscaba pañuelo que por supuesto no tenía. Así que me pasaba primero una emoción política enorme y después remangando como podía porque no tenía pañuelo. Siempre me pasaba eso en Córdoba y en Rosario. Ya era una gracia, porque se burlaban de mí por eso un poquito, pero era así, era volver a las aulas, volver al contacto con la estudiantina, volver a poder contar lo que uno pensó en el incilio. Era todo muy fuerte. Y quiero, antes de la conferencia, que es más seria, quiero también contar una anécdota. En una de esas veces, las primeras, yo traía un pensar todavía muy embrionario sobre las instituciones, que fue la base de lo que después fue un libro, Instituciones Estalladas.
fue aquella vez que vinimos con Osvaldo Saidón, recientemente fallecido, compañero del alma, y como vinimos temprano, acá el compañero Marcelo Dobri nos alojó en su casa haciendo tiempo. Bueno, ahí pasó algo un poco serio porque le tomamos toda una botella de whisky y nunca se la devolví, eso ha estado muy mal. Pero fue así. Y de ahí salieron las primeras ideas de Instituciones Estalladas, que es un libro que quiero mucho, porque se hizo con toda la cátedra. Ahí iniciamos una cosa muy fuerte, que eran los libros de cátedra. Chicos muy jovencitos podían publicar. Piensen que muchas veces la historia de la producción académica son unos cuantos ayudantes que hacen las investigaciones del libro y lo firma el titular, ¿no? Así que eso también era muy revulsivo, porque iba a contramano de los hábitos de la época. Así que bueno, otra vez en Rosario, estoy muy conmovida con tanto homenaje. Quiero decirles una sola cosita. Yo recibo todo lo que me dicen como una esponja, porque de verdad este es un momento que recibo muchos reconocimientos que yo nunca imaginé, porque nunca pensé que estaba haciendo algo especial. Yo iba por la vida haciendo lo que sabía hacer y nunca imaginé que iba a tener semejante repercusión. Entonces, voy como dándome cuenta que debe ser así, porque me lo dicen mucho, pero yo les agradezco, además de toda la amorosidad que hay en todo lo que hacen y dicen conmigo, que me permiten abrir un registro de cosas que yo he valorado y he disfrutado mucho, porque he disfrutado todo lo que he hecho, pero nunca imaginé esta repercusión, nunca la imaginé. Así que les agradezco también porque me pone una marca subjetiva que yo he estado haciéndome la distraída toda una vida, ¿no? Y me dicen, muy lindo todo, pero hacete cargo. Bueno, acá estamos para hacernos cargo y entonces también, en ese sentido, es también el tema que he elegido, ¿no? Por eso la conferencia se llama Lo cruel, lo obsceno, lo violento, las lógicas del capital se reinventan. También quiero decir que más allá de autores ultraconsagrados, Foucault, Deleuze, todo eso, que siempre en algún momento aparecen en una conferencia mía, también quiero decir que naturalmente, me di cuenta cuando la terminé, pero naturalmente he estado citando autoras y autores jóvenes de la generación que va a tomar la posta, que ya escriben muy bien, y eso me da mucho honor. Me siento honrada que haya gente joven, talentosa, que ya me aporta ideas para seguir pensando. Digo porque si no, a veces nos quedamos con lo consagrado y a mí me gusta mucho ir a ver qué están escribiendo, qué están pensando. Así en lo que hoy vamos a trabajar, cierro con Lila Feldman, que escribe maravilloso, cito textos de Verónica Gago, que es una magnífica doctora en ciencia política, del grupo de pensadores de ciencia política más atrevidos conceptualmente. También su hermano más chico, que se llama Gago, pero no me acuerdo, Ignacio Gago, que escribió un librito muy interesante que se llama Implosión, porque todos estamos esperando que haya una explosión popular frente a tanta arbitrariedad, pero lo que vemos es que hay una implosión de la multitud, y eso hay que pensarlo, ¿no? Porque hay una cantidad de esperanzas que hay que reformular. Bueno. Una primera cosa que me interesa que podamos pensar es la crueldad como, más que nada como la crueldad como política, ¿no? En este caso la crueldad
como política de Estado. No es gente desmesurada, ingenua. Todos los que nos parece, qué horror, ¿no? Tal cosa. Eso es política de Estado, que apunta a construir determinados modos. Cierto, no podíamos ver para allá. Bueno, yo ando mal de la cervical. ¿Cuándo hablamos de una política de la crueldad? Cuando un gobierno en sus políticas institucionales abandona deliberadamente las técnicas de la negociación, que son el eje de la vida política, que no es un detalle menor, porque en la medida en que se abandonan los modos consagrados del hacer político, se impone la violencia como modo del hacer de Estado. Y allí entonces aparece la crueldad. El tema de la negociación lo hemos visto de muy diversas maneras, pero es parte muy típica, digamos, muy habitual, de muchas formas de gobierno a lo largo de la historia. Nosotros, por nuestra edad, tanto estas personas más mayores como las más jóvenes, de la democracia para acá, hemos visto cómo esa es una herramienta típica de las democracias representativas, que tienen sus limitaciones, por supuesto, pero que imaginábamos que íbamos a avanzar en esos sistemas democráticos con mayores logros igualitarios y sobre todo en el marco de lo que serían ampliar esas democracias representativas en democracias participativas. Y en esto había un consenso de partidos que tenían distintas modalidades, pero en el marco de estos desarrollos de un tipo de democracia, pensábamos que con el activismo íbamos a ir profundizando y logrando formas más igualitarias de participación, de redistribución del ingreso. Algunos que venimos de formaciones más radicalizadas, siempre supimos que mucho más no se iba a ampliar el asunto, pero de todos modos confiábamos en la participación popular para ampliar esos márgenes o esas limitaciones de lo que serían los instrumentos de la gobernabilidad de las democracias representativas. Ahora bien, estas situaciones, cuando se corta y aparece la crueldad como política, apuestan a una violencia directa, espectacularizada, y esa violencia como espectáculo produce un efecto en las subjetivaciones de insensibilización. Vamos a volver sobre esto. Y es necesario mostrar, poner en palabras, la genealogía de la crueldad desnuda, por llamarla así, como la llama Verónica Gago, y ubica la campaña del desierto, las matanzas de la Patagonia, ¿se acuerdan la película La Patagonia Rebelde? Y las dictaduras, pero en particular la última dictadura. Y es muy importante ver esa genealogía y sobre todo escuchar con qué fruición quienes son los que llevan adelante estas políticas de la crueldad reivindican esas genealogías. Y entonces aparece Roca como un héroe de la patria, y uno dice, pero ¿no era el que hizo la campaña del desierto y eso estaba mal? No. Cambian el dial. Este cambiar el dial sin dar explicaciones es de un efecto muy mortífero en las subjetividades, porque no es que ofrecen sus ideas al debate, sino que instalan, establecen, diríamos en psicoanálisis, ¿no? Entonces, esto es algo a tener muy en cuenta por cómo van a ir armándose las lógicas de la subjetivación. La otra característica
de las políticas de la crueldad, que no va a haber mucho tiempo de desarrollar, pero sí mencionar, es el carácter siempre colonial de las políticas de la crueldad, de muy distintas maneras, ¿no? Y estamos viendo cómo se establece lo que podríamos llamar la zona del sacrificio. Es todo un laboratorio social. ¿En qué consiste este laboratorio social que estamos viviendo? Consiste en ver de qué modo, hasta dónde aguanta una población el saqueo. Porque esto que dicen que es para, ¿cómo es? Para que cierren las cuentas, todo eso, bueno, es un modo elegante de llamar el saqueo, el despojo de las conquistas de los derechos, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto aguantan sin estallar? Ellos también temen el estallido social, ¿no? Pero no llega el estallido. Y uno dice, ¿qué nos pasa? Por ejemplo, yo suponía que cuando llegara tal cuestión al Congreso, una de las primeras, no recuerdo ya cuál, yo confiaba que la gente iba a salir a la calle como cuando el 2x1 y que iba a ser multitudinario. Y no pasó. Hay manifestaciones, la gente se agrupa, los jubilados son casi como los nuevos revolucionarios. Es fantástico eso, es fantástico. En el página, uno de los días de la concentración de jubilados, que es los miércoles, ¿no? Respetando los jueves para las madres, y en Buenos Aires son bastante numerosos. En el página sale una foto de una mujer mayor que va como a prepiar al policía, pero ¿qué es lo que ella hace? Se pone en esta posición así de las prácticas marciales y la ves chiquitita, el otro todo que parecen cucarachas, vieron con todo, y le hace la parada. Era impresionante. No vi la cara del tipo, pero era muy fuerte eso. Y esos jubilados y jubiladas muy viejos los insultan, les gritan de todo, están todos armados ahí, se les acercan. Esta fragilidad de los ancianos parece que en el fragor de la situación se vuelve fortaleza. Entonces, esa zona de sacrificio de laboratorio social pretende extracción sin límites de ganancias ambientales o sociales, como los jubilados. Hola. Extracción sin límite de ganancias ambientales o sociales, sin políticas regulatorias frente a la extracción minera, incendios, afincamiento de capitales sin requisitos, etc. Y entonces ese laboratorio social trabaja en avanzar y ver cómo van siendo las situaciones del dominio, la crueldad como régimen político, insensibilización, violencia directa, la afiliación histórica que les decía, espectacularidad. Esa espectacularidad organiza el mundo de lo obsceno. Esto no es solo un exabrupto o cosas de mala educación que vemos hacer a funcionarios. ¿Qué es lo obsceno? Lo obsceno no es lo que no debe existir, es lo que debe existir pero permanecer oculto. Entonces, un desnudo en una escena amorosa no tiene por qué ser obsceno. Ahora, si mandan una foto que atraviesa toda la sociedad, eso es obsceno porque tenía que estar oculto, íntimo, y se hizo visible. Esto no es un descuido, no son formas de gente maleducada que no respetan las formas instituidas. Esas personas tienen...
Hola. Entonces, la espectacularidad y lo obsceno son metodologías tecnológicas que son imprescindibles en la institución de mayores grados de dominio sobre las poblaciones. Esto creo que es muy importante de poder pensarlo, porque de ahí vamos a poder pensar estas lógicas de la subjetivación que nos parecen tan exóticas, ¿no? Entonces, políticas de dominio, desposesión, apropiación. Esta sería la línea que horizontaliza lo despótico, lo cruel, lo obsceno, lo violento. Y sin duda son particularmente desarrolladas en los espacios geopolíticos de la colonialidad. Nosotros hemos creído que no éramos un país colonial porque éramos blanquitos, ¿no? Pero son distintos los modos de la colonialidad según también la raza, las clases, etcétera, los géneros. Pero esto lo tenemos que pensar en términos de poder empezar a desarrollar mayor naturalidad para pensar nuestro estatuto colonializado. Si no, no vamos a poder pensar por qué aparecen ciertas políticas, ni vamos a poder pensar cómo tenemos que defendernos desde nuestras subjetividades o cómo tenemos que pensar las estrategias políticas para enfrentar todo eso. Es muy interesante una cosa que cuenta Lazzarato en alguno de sus libros, que vieron que todos los estudios decoloniales tratan de mostrar cómo se piensa desde Europa, ¿no? Y reivindican cómo pensar desde América, etcétera. Y Lazzarato, que es europeo y que creo que si bien tiene amigos decoloniales, le hinchan un poco, dice que no es cierto que Europa no pensó las colonias, que las primeras relaciones coloniales de los europeos del siglo XVII, fines del XVI, era que en las colonias, es genial esto, en las colonias practicaban las formas más feroces de castigo, y que esas formas feroces de castigo las llevaban a Europa para empezar a reprimir a los europeos campesinos que empezaban a sublevarse. Y después las usaron en las luchas obreras, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ¿cómo que no pensamos las colonias? Las hemos usado muy bien, dice Lazzarato, ¿no? Fíjense ahora cómo estas políticas deshumanizadas con los migrantes de las colonias que buscan ir a Europa o Estados Unidos. Siempre es difícil de pensar por qué tanto afán en llegar a Estados Unidos cuando tanto daño han hecho sus políticas sobre los países de procedencia, ¿no? Pero bueno, es así. Es muy interesante la idea de Derrida que dice: no se puede oponer a la situación, a las políticas del capital, no se puede oponer una antropología romántica de lo humano, ¿no? Fíjense ustedes cómo hay un Hobbes que dice todos contra todos, que inventa la idea de una base de animalidad en los seres humanos, que entonces le entregan al Estado parte de su libertad para que el Estado garantice su seguridad, ¿no? Muy actual. Pero ya lo decía Hobbes. Y es muy interesante, tengo pendiente, no he tenido tiempo, pero quisiera hacer un rastreo en psicología de las masas para ver la base hobbesiana que tiene, que habría que repensar, ¿no? Pero lo digo por si a alguien le interesa, lo puede ir haciendo. Nietzsche hablaba de los señores y su derecho a la crueldad. Y acá hay una cosa que escucho con frecuencia, sobre todo en las jóvenes feministas, que
piensan que tienen que revisar su vida desde un punto de vista feminista, democrático, etcétera, que me parece muy loable, pero yo les escucho decir que tienen privilegios en relación a las mujeres pobres. Por ejemplo, tengo el privilegio de haber llegado a la universidad. Y yo creo que ahí hay un error político serio. No tenés privilegios, vos tenés derechos y otros no los tuvieron. Porque si tengo privilegios, porque tengo un auto, porque estudio, porque puedo comprar, bueno, ya no, pero podía comprarme todos los libros que quería, es porque te llegaron las políticas democráticas que se fueron desarrollando en distintos periodos de nuestra sociedad. No es un privilegio, es un derecho. Derechos que vamos perdiendo aceleradamente, pero creo que hay que revisar bien. Una cosa es ser solidario con los más desposeídos y no mirarlos de arriba o tener altanerías, que me parece que es una rectificación que tenemos que hacer, porque es probable que en nuestras casas no hubiera un sentido muy democrático para la gente más morochita, la empleada doméstica, todo eso. Otra cosa es suponer que tengo privilegios. Tengo derechos. Cuando confundimos privilegios con derecho, le abrimos una puerta muy grande a la derecha, ¿no? Entonces esas son cosas para pensar. Y una cosa todavía le falta a las políticas de la crueldad, que ya van a empezar prontamente. Ya empiezan en algunos estilos comunicacionales, pero que quiero dejar advertido, que es que falta aún promover y empujar con fuerza la violencia horizontal, es decir, desposeídos contra desposeídos. Si eso se logra imponer, va a ser muy grave lo que puede pasar, ¿no? Entonces, precarios, excluidos, desposeídos, marginalizados, como quieran llamar, hay cierta violencia que avanza en los barrios muy marginales, pero todavía no pareciera ser que es política de Estado. Me interesa advertir sobre esto. Una cuestión que me parece importante para pensar, porque también ocurre en la subjetividad, es lo que yo llamaría la teoría de la aceleración, ¿no? Hay un cambio de intensidades más allá de los contenidos políticos, de las intensidades en la ferocidad y en la velocidad de los procesos de dominio, desposesión y apropiación. Para poder hacerlos tiene que haber un cambio en las intensidades, en la ferocidad y en la velocidad. Curiosamente, bastantes autores están hablando de esto, y yo recordé que desde los 2000, del año 2000 en adelante, yo, sin saber esto, hablaba cuando me preguntaban si hay más violencias de género o los femicidios. 2005, 2006 empezamos a trabajar femicidios y lo primero que te preguntaban era si había más femicidios o se publicitaban más. Y era una pregunta sin respuesta porque en realidad es no, ¿no? Y yo hablaba justamente de ferocidad, los femicidios cada vez más feroces, con descuartizamientos, enterrarla debajo de la cama en el dormitorio, cosas terroríficas, no era solo matar, ¿no? ¿Se acuerdan aquel de Callejeros? Era que la incendió y después decía que se había quemado, bueno. Fue muy interesante porque hasta que lo condenaron con una fuerte condena, se puso de moda incendiar a la mujer, porque no encontraban cómo comprobarlo porque no había testigos. Cuando lo condenan a una perpetua, se dejaron de hacer. Es decir, no son emociones violentas, es una cosa planificada. Y yo hablaba justamente de que aumentaba la velocidad y la ferocidad, y esto era importante desplegarlo y lo difundimos lo más posible, porque si esto es así, las políticas públicas frente a la violencia de género
tenían que avanzar en eficacia, velocidad, y ser altamente estratégicos y tener interseccionalidad para que fueran eficaces. Porque veníamos en las políticas públicas con una vieja idea de la mujer maltratada, que era esa mujer que tardaban 20 años en matarla, todos los días le pegaba un poco y un día se le escapaba el indio y chau. Entonces había 20 años de políticas públicas para poder rescatarla, pero si la chica a los 3 meses de noviazgo violento la mató, el Estado no se caracteriza por su velocidad. Los trámites son una cosa terrible. Bueno, todo eso, mi idea era que todo eso, si queríamos tener eficacia en evitar femicidios, había que actuar a la velocidad del femicida, ¿no? Bueno, no se logró mucho, pero algo se logró. Y quedé muy impactada porque eran las mismas palabras que estaban diciendo otros autores en relación a la transformación del capitalismo. Así que me parece que hay que pensar en los puentes entre un tipo de hostilidad y violencia y otro como es una violencia de Estado. Entonces, dominio, desposesión, apropiación, también en las violencias de género. Ahora, todo esto que he dicho a velocidad, todo esto da cuenta de las transformaciones de las políticas del capital. Y hay que pensar, ¿por qué tanto ensañarse con el feminismo? ¿Qué le puede hacer el feminismo? Ah, no. Sin embargo, ahí está la limitación de pensar los feminismos que solo piensan los temas de género. Porque ¿por qué hay que reprimir al feminismo, desprestigiar a las feministas, cerrar ministerios, etcétera, etcétera? Cuando la muchachada dice que la violencia de género es estructural al sistema capitalista y le preguntamos, ¿qué quiere decir estructural? Decime, porque que hace mucho, que es muy profundo. La palabra estructural tiene sus problemitas epistémicos. Yo prefiero decir sociohistórico, pero el problema es que lo que quiere decir en origen, después ha habido muchas cosas, es nada más ni nada menos que para la reproducción del capital es imprescindible las mujeres, las políticas de dominio sobre las mujeres. Si las mujeres fueran iguales a los hombres, tenemos un problema para la acumulación capitalista. Estructural quiere decir eso. Con igualdad de géneros, el capitalismo tiene trabas para la aceleración que necesita en este momento para la acumulación. Y hay toda una serie de autores que están retomando la idea de acumulación del capital, que es muy interesante, porque bueno, ahí Rosa Luxemburgo tenía razón entonces, en la discusión con Lenin y en relación a si había una acumulación primitiva o que la acumulación primitiva era permanente, como se demuestra, ¿no? Es una acumulación permanente. Entonces, miren ustedes por dónde empiezan a aparecer como huellas de las ideas del marxismo tan fuera de época en lo político, pero para pensar cuestiones conceptuales de la reproducción de la sociedad, empezamos a ver que hay que retomar algunos instrumentos de todo aquello que había quedado como en desuso. Ahora bien, las transformaciones históricas del capitalismo, pensar las transformaciones históricas hacia dónde va, exige pensar 3 cuestiones o 3 temáticas. Las lógicas de la gobernabilidad, sobre las que Foucault avanzó tanto, los cambios en las lógicas estatales. La militancia se ha ufanado en hablar del Estado presente, ¿no? Pero el problema es que el Estado presente puede ser una decisión política muy loable, pero como en el Estado hay que trabajar con sus históricas lógicas estatales, que son lo más lento que existe en el mundo,
Si vos tenés una mina que no tiene dónde dormir y tiene que hacer un expediente para que entre en el programa a trabajar, acompañar, cualquiera de ellos, puede quedarse a la intemperie mucho tiempo. Entonces, transformar el Estado no es solo una voluntad, exige lucidez, que exige a su vez poder desentrañar cómo operan las lógicas estatales para que el Estado sea ausente y entonces ver cómo se transforman esas lógicas administrativas. Es lo más político que se puede hacer, transformar las lógicas para acelerar. Entonces, es muy difícil, no es solo problemas políticos de partidos políticos. Hay que convocar personas con alta capacitación técnica para poder pensar cómo acelerar los procesos, no solo el tema de la corrupción. Hay que inventar cosas específicas para que el Estado sea lo más presente posible. Y junto a estas cuestiones de las lógicas de la gobernabilidad, los cambios en las lógicas estatales, fíjense ustedes que el presidente el otro día retomó una consigna de la dictadura que era achicar el Estado para agrandar la nación. Solo que él no usó el término nación, porque él tiene que desarmar la nación para armar los monopolios internacionales sin Estado regulador. Entonces, tenemos que empezar a escuchar el detalle de todo eso, porque solo así se van a poder pensar estrategias que nos lleven a algún lado, más allá de condolernos, ¿no? Ahora, todo esto además va acompañado de los cambios en las lógicas de la subjetivación. Hace poco di una conferencia en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires que se llamó De la biopolítica a la clínica de la crueldad. Hoy no vamos a tener tiempo, pero voy desarrollando en mi consultorio, pero tiene que ser una tarea colectiva, cómo trabajar con pacientes que han estado sometidos a distintos modos de la crueldad. Yo estoy trabajando bastante con mujeres que en la infancia fueron abusadas, víctimas de abuso incestuoso, donde el psicoanálisis me sirve para un montón, pero tengo que inventar formas de intervención, que yo termino la sesión y digo, ¿no habrá sido lo mío violento? Al poner sentido, ¿no? Pero hay que hacerlo, pero hay que teorizar cómo tenemos que hacerlo para no invadir, para no abusar de nuestro lugar. Pero al mismo tiempo, si no lo haces, de un modo muy cuidadoso, por supuesto, esa persona que tiene arrasada la simbolización, que tiene arrasada la memoria y a los 45 años no sabe si era el padre, porque la agarraba de atrás a la noche con todo oscuro y no podía reconocer quién era, y tiene 45 y no va a reconocer, es muy complicado, porque uno tiene que a veces intervenir produciendo sentido. Y eso opera como un enorme proceso de desplazamiento. Primero ubican y arman el deslizamiento significante, pero a veces si uno se queda muy en el lugar del muerto, como diría Lacan, se pierde un momento de insight, que estuvo ahí, pero no le pudo poner palabras, porque no tiene recuerdo, porque ninguno de nosotros recuerda cómo fue el primer día de jardín de infantes a los 3 años, porque ella va a recordar con exactitud, más allá del horror, ¿no? La memoria, ¿cómo hace para recordar lo que apenas vio? Más allá de la desmentida, la disociación, todo eso, pero hay un problema de maduración de la memoria. Bueno, sería muy largo, pero lo que quiero decir es que esa biopolítica de la que tanto habló Foucault, de la primera modernidad, primer capitalismo, cada vez más va transformándose en necropolíticas, como diría Membé. Bueno, no tenemos tiempo de desarrollar eso. Quiero decir que este es un momento
de recolonización financiera, territorial y militar. En el globo, Lazzarato dice que hay 3 oligarquías, es decir, sistemas no democráticos, que se disputan el control del mundo. Sin duda Estados Unidos, que es quien lleva la delantera, Rusia y China. Pero que por el momento Estados Unidos no corre peligro, dice, porque tiene la moneda. China va avanzando, pero todavía no tiene una moneda universal como es el dólar. Y entonces Lazzarato dice que hay unos cuantos decenios de tranquilidad en ese sentido, porque ahora los chinos van a inventar alguna cosa, por supuesto. Pero es muy interesante cómo hay un imperio del dólar que va generando países endeudados, ¿no? Pero todo ese sistema está sostenido por circuitos empresariales y financieros altos, grandes capitales internacionales, y es muy interesante el modo de intervención hoy en la Argentina. Porque ustedes recuerdan que en la época de Menem Thatcher, lo que se llamó el neoliberalismo, el modo de hablar de cómo iban ganando terreno los grandes capitales contra los modos de la gobernabilidad de las colonias como la nuestra, decíamos la mano del mercado que se mete en el Estado, ¿no? Como una cosa subrepticia. Hoy no hay ninguna cosa subrepticia, es a la vista. Ese a la vista es otro modo de construcción política que a su vez produce determinados modos de subjetivación en todos nosotros. Entonces, fíjense ustedes cómo ni bien asume el nuevo gobierno, 3 veces vino el jefe de la CIA, el jefe máximo de la CIA, a reunirse con políticos del país, pero no vino subrepticio, salió en todos los diarios, salió con fotos con los funcionarios, y además no vino solo, vino con 2 de organismos secretos de Inglaterra, porque tenían que negociar la pesca a la altura de Malvinas, que le importaba a los ingleses. Es todo en el diario. Eso es obsceno. ¿Cuál es la obscenidad allí? Que están mostrando lo que todos sabemos que existe, pero que tiene que estar oculto. ¿Por qué tenía que estar oculto? Y ahora ya deschavadamente todo a la vista. Tenía que estar oculto porque, como bien decía Foucault, la modernidad trajo las luces, pero también agudizó los dispositivos de dominación, de represión y de producción de subjetividad. Entonces, toda la modernidad con la escuela, la familia, la madre abnegada, la familia nuclear versus la familia extensa campesina, todo lo que han estudiado, eso fue una primera etapa del capitalismo. Y había una clara búsqueda en los países centrales de democracias representativas. Luego de la Segunda Guerra viene los 30 años de bonanza de ellos, pero para nosotros imitábamos lo que podíamos, el plan Marshall de Estados Unidos sobre los países, sobre España, en fin. Todo eso, dijeron, se acabó la lástima. Y entonces hoy tiene esta obscenidad, tiene esta espectacularidad de la violencia en estrategias coloniales impensables algunos años atrás, lleva a abruptas transformaciones en las prácticas y en las narrativas democráticas de Occidente. ¿Quién puede creer que somos todos iguales ante la ley, por ejemplo? Imposible. Solo lo decimos. Ahora es la casta, hay evasores
multimillonarios que son empresarios heroicos. Y esto apunta a una cuestión de la subjetividad muy fuerte, que es la transformación violenta de los sentidos comunes que había en las democracias representativas. La transformación de los sentidos comunes implica para ello el romper una producción disruptiva de sentidos comunes opuestos a los que tenían las democracias representativas. Ahora, todo esto genera cortocircuitos de violencia, de patologización, crisis de pánico. Las crisis de pánico serían la versión psiquiátrica del terror que tenemos todos, de que no sabemos de qué vamos a vivir ni a dónde vamos a ir a parar. Por eso nos toca al mundo de la salud mental, nos toca caracterizar los modos actuales de subjetivación, cuáles son las instituciones y modalidades privilegiadas donde despliegan sus estrategias biopolíticas y sus múltiples dispositivos de acción, y donde hay un nuevo factor de subjetivación importantísimo, que es la eficacia de las redes sociales. Es como lo más mortífero. ¿Vieron que, por ejemplo, Tini, todas esas chicas espléndidas, exitosas, están las barbaridades que les dicen en las redes sociales, que hacen depresiones, se retiran, se quiebran? Esas niñas sí que han tenido privilegios y sin embargo quedan reventadas con depresiones que nadie les puede curar por 2 años, ¿no? En el máximo de la belleza, de la fama, del dinero. Bueno, las redes les dicen no pasarán, pero eso era una consigna de la Revolución Española, chicos. No nos fue muy bien. Bueno. Entonces, para ir cerrando, estas nuevas formas de violencia económica financiera reconfiguran los modos de las supervivencias de las mayorías, cambian las modalidades de gubernamentalidad y producen nuevos sentidos comunes. ¿A través de qué? A través de la acción propagandística contra los derechos conquistados. De ahí que nosotros amamos la universidad pública, gratuita, porque los pobres pueden llegar o no. Ellos dicen que es pura corrupción y afano y no sé qué y no sé cuánto. Luego, las redes son el gran operador político de este momento del capitalismo post-neoliberalismo, ¿no? Entonces empezamos a separar. Neoliberal no es todo hasta hoy, es hasta estas nuevas modalidades de la violencia, la obscenidad y el cambio de sentidos. Es muy violento el cambio de sentidos. Todo lo que creíamos bueno, ahora resulta que es una porquería, es corrupción, es esto, el otro. Entonces, la gente vive de una falta de sustentabilidad, no solo económica, sino subjetiva. ¿Cuáles son nuestras verdades, no? Y una última cuestión. Esas modalidades gubernamentales inadecuadas o fuera de las formalidades esperadas tienen un gran impacto por su desmesura y su violencia. Y acá vamos a detenernos un segundo a ver los porqués de la desmesura. Tiene un enorme atractivo la desmesura. ¿Por qué? Porque entre más desmesurado, a los gritos, con obscenidades, con groserías que uno no puede ni imaginar que las diga en el atril del Congreso, gestos de una obscenidad muy impactante, no son cosas que se le escapan, no. Esto es muy importante porque el atractivo que genera la desmesura es porque está dando, es como el garante de la radicalidad de los cambios, ¿no? Los grupos armados de los 70, la garantía de que era una gran radicalidad la transformación era la práctica de la violencia armada. No
el programa como los partidos tradicionales que, bueno, ya sabemos que no sirven para nada, pero bueno. Pero se suponía en la época moderna que vos ibas a conocer las plataformas de los partidos y ibas a elegir, bueno, nada de eso es así, pero era el decir. Entonces, el atractivo de la desmesura es lo que da garante de radicalidad a esa política que nos parece muchas veces incomprensible. Entonces, la denostación del Estado presente, los derechos humanos, los feminismos, las democracias representativas, frente a eso, casta, corrupción, crítica a la intervención estatal y, sobre todo, denuncia el papel regulador del Estado frente a las desigualaciones. Hay una expectativa de los grandes capitales con velocidad, ferocidad. No es solo acá, han ganado las derechas europeas, Trump, etc. Entonces, lo que queremos señalar, para ir cerrando, es que lo que se ha caracterizado como un shock neoliberal, en realidad es una nueva síntesis del proyecto colonial del capital a escala mundial. Hoy se está gestando un nuevo reparto geográfico mundial, bueno, capitalismo financiero, colonial, monopolio y guerras. La economía se ha devorado la política. Bueno, los genocidios, hay otros modos de genocidio, ¿no? Los genocidios de género, de raza. La guerra de los Balcanes inaugura un modo de violación a las mujeres como para eliminar una raza. De la biopolítica a la necropolítica en todas sus extensiones. Hay una frase que dice que la máquina abusadora, además de someter, despoja. Hace años que yo vengo hablando de la barbarización del lazo social, en eso estamos hoy, en una situación muy terrible, y podemos pensar que este nuevo tiempo de la lógica del capital, por eso decíamos, la lógica del capital se reinventa, ¿no? Es que estamos en presencia de una nueva modalidad de una alianza del capitalismo colonial, el patriarcado y el Estado, que tiene una enorme particularidad que es en realidad la producción de diferencias desigualadas estuvo siempre. Lo que pasa es que el mundo psi tuvo que vencer los familiarismos del psicoanálisis para explicar la realidad, para poder ver estas cuestiones, porque tuvo que venir un Deleuze, un Guattari que hablaran de la familiarización del inconsciente con el Edipo, etc. Todo eso que hoy nos parece tan lejano han sido los puntapiés iniciales para la lectura crítica de la episteme de la diferencia sobre la que el psicoanálisis familiarizó lo inconsciente. No es un tema menor y por eso las políticas de salud mental tienen que tener todo esto en cuenta. Y quiero cerrar que esta nueva etapa de concentración, acumulación e internacionalismo va organizando modalidades de la subjetividad que intentan defenderse del descampado, por decir así, y muchas sintomatologías. Es obvio que la crisis de pánico es la vedette de la psiquiatría del siglo XXI, como fue la histeria la vedette de la psiquiatría del principio del siglo XX. Pero todo eso se reduce en que hay que pensar nuevos modos de alianzas colectivas. Y en ese sentido tenemos que repensar dispositivos de trabajo que organicen en el entre algunos, en el entre todos, en el entre pocos, en el entre muchos,
porque el dispositivo del 1 por 1 también colabora con el aislamiento. Y quiero cerrar con una frase de Lila Feldman. Ella viene hablando de los desgastados desechos, ¿no?, en que nos vamos a transformar si no hacemos algo. Y ella dice, habla de los desgastados desechos, pero que también no solo son desgastados desechos, sino que también tienen la potencia de resistencia y de futuro. Son minoritarios, pero pueden llegar a ser núcleo de insolentes reagrupamientos, capaces de metamorfosis radicales, capaces de sobreponer frente al exterminio la vida. Bueno, muchas gracias.